Muy bien, agradecemos a Dios en esta mañana porque ha permitido que estemos en este lugar. Pastor, dan gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios en este día y vamos a estudiar la palabra del Señor. Y vamos a analizar algunos aspectos que tienen que ver con la forma en cómo nosotros pudiésemos evaluar el concepto de impiedad y de fidelidad en la visión de Malaquías. Y cómo nuestras palabras pudiesen estar revelando hacia dónde estamos colocando nuestra mirada. Pero antes vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana invitamos a tu iglesia al estudio de tu palabra. Y queremos, Señor, en este día escuchar tu voz. Necesitamos en esta mañana que tu gracia se manifieste. Que tu poder nos permita entender que no estamos solos, pero que tenemos un gran desafío y es colocarnos en armonía con tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Quizás cuando llega a la mente la palabra impiedad, la mayoría de las personas cuando se habla de impiedad se refiere a la gente del mundo. Es tanto, a nadie se le ocurre la expresión impiedad para aquellos que sirven a Dios. Porque estamos acostumbrados a la idea de que todo aquel que va a la iglesia y sirve a Dios, entonces por consiguiente tiene que ser fiel. Sin embargo, la palabra de Dios no me da ese matiz. La palabra de Dios me deja claro que la impiedad y al mismo tiempo el concepto de fidelidad también puede gestarse en el corazón de hombres y mujeres que parecen fieles, pero que sencillamente su corazón no está conectado con el plan del cielo. Malaquías dedica por lo menos a presentar unas seis estructuras para mostrar la forma como reacciona el pueblo frente a los argumentos del cielo y frente a lo que Dios quiere lograr en su pueblo. Sin embargo, llegamos entonces a analizar uno de los 5 discursos más importantes que Malaquías describe. Una vez que Malaquías le dice al pueblo: mira, ustedes han robado a Dios, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Preguntan. Bueno, mira, me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Sin embargo, hay algo interesante en Malaquías, y es que Malaquías desarrolla una estructura real para mostrarnos de manera retórica cómo Dios hace preguntas y que necesitan una respuesta. Sin embargo, el pueblo no responde, el pueblo lanza otra pregunta. Y esa pregunta que el pueblo lanza es desafiante porque pareciera que busca desafiar, pareciera que busca contrariar lo que Dios está preguntando. Y vean por favor cómo comienza el versículo 13 de Malaquías capítulo 3. Y el pasaje comienza diciendo, en español, los traductores intentaron darle un matiz un tanto más amplio. En hebreo, en el texto original, la expresión es un tanto más corta, es más simplificante. En hebreo la declaración es: ustedes endurecen su corazón contra mí, dice el Señor. En español el traductor nos da una ampliación y nos dice: sus palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Así que la primera declaración de Dios en este texto es decirle al pueblo: las palabras que ustedes dicen son ¿cómo? ¿Son cómo? Duras. ¿Qué dice la Biblia? Son duras. La palabra hebrea que se usa para la expresión dura me encanta, porque la palabra kahasat. Esta palabra se traduce mejor como una expresión que se mantiene fijo, estático, estable, pero al mismo tiempo también revela el acto de atrapar, agarrar, obstinar, atar y ligar. En otras palabras, estos hombres estaban ligados a lo que sus palabras, a lo que su boca expresaba. Con razón Jesús dijo en Mateo capítulo 12, 34, dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Abre la boca. Entonces, según la Biblia, el pueblo que está hablando contra Dios se ha fijado, se ha obstinado, se ha mantenido en un acto de atadura y ligadura y cree
que lo que han pensado y han dicho proviene de Dios. Sin embargo, el pasaje sigue diciendo, miren esto, y dice el versículo cuando Dios dice, y ustedes dijeron, tus palabras han sido duras, pero ustedes dijeron. Y miren cómo ahora el pueblo se justifica, Israel. El pueblo comienza a buscar argumentos y le dice a Dios, no, Señor, estás equivocado. Mis palabras o nuestras palabras no pueden ser duras, porque de alguna manera nosotros te hemos servido, te hemos honrado. Pero miren ahora lo que dice el versículo 13. Y el pasaje dice, y ustedes dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Si notan, la respuesta del pueblo no está conectada a la idea de por qué Dios dice que las palabras que ellos dicen es dura. A ellos no les interesa si eran duras o suaves. Lo que a ellos les interesa es que ahora Dios tiene que decirles qué es lo que han hablado contra Él. Parece una diatriba, una disputa, un señalamiento. Se colocan frente a Dios y lo frentean. Y le dicen, Señor, lo que tú crees que es duro, creo que estás equivocado. Y aquí tenemos un problema muy serio. Porque el problema del pueblo era un problema de identidad, de filosofía, de manera de pensar, de manera de actuar. Y ellos pensaban en su mente y su corazón aspectos que son terribles de creer en esta mañana. Y miren ahora lo que dicen ellos. Vamos al siguiente pasaje. Y el pasaje sigue diciendo, versículo 14. Y ahora Dios le dice, pero mira, lo que ustedes han dicho es lo siguiente. Primero, por demás es servir a Dios. La palabra que se usa por demás es una palabra interesantísima. Es la palabra chat en hebreo. Y la palabra chat en hebreo se traduce mejor como desolar, inútil, disolver, calamidad o destrucción. El pueblo creía que servir a Dios era una inutilidad, era una destrucción, una calamidad, una pérdida de tiempo. El pueblo tiene en la cabeza la idea de que lo que hacían para Dios sencillamente era una locura. Y Dios le dice, ¿ustedes creen que servir a Dios es algo inútil, desolado, disuelto, desértico? Y luego el pasaje sigue diciendo y hace una pregunta a estos hombres. Hemos servido a Dios, pero lo que hemos hecho nos parece que no tiene sentido, nos parece que es sin valor. Y miren ahora lo que viene ahora, miren esto, la pregunta que viene ahora. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos ante el Señor Todopoderoso? Terrible eso. ¿Cómo se le ocurre al pueblo que en teoría sirve a Dios? ¿Cómo se le ocurre a los hombres de Dios? ¿Cómo se le ocurre a hombres quienes en teoría han servido a Dios preguntarse de qué aprovecha servir a Dios, andar en los mandamientos y caminar afligido delante de Dios? Cuando alguien no tiene identidad de lo que hace, corre el riesgo en su vida de creer que lo que hace no tiene provecho. Sin embargo, el pasaje dice dos cosas. La primera es el acto de aprovechar el guardar la ley. A mí me gusta que en hebreo la palabra que se usa para guardar es la misma que se usó para Génesis capítulo 3. Y la palabra hebrea que se usa es chamar. Y la palabra chamar se traduce mejor como cercar. El acto de cercar. El mismo acto que usted hace para resguardar su hogar. El mismo acto que usted hace para resguardar las gallinas, los animales. Lo que Dios ha hecho con la ley es cercarnos. El problema de nosotros es
que como no tenemos la capacidad para mantenernos dentro del cerco, entonces deseamos saltar la talanquera. Deseamos romper la cerca. Deseamos traspasar los límites. Y ahora creemos que guardar la ley no tiene provecho. Una evidencia real de que pensamos como impíos es el hecho de que tenemos una concepción equivocada del valor de la ley. La ley no está hecha para decirnos exactamente todas aquellas cosas que parecen buenas o malas. La ley está hecha para mostrarnos el camino que Dios quiere lograr en mi vida, para resguardarnos del mal y para guiarnos en el lugar correcto. Amén. La segunda cosa que el pasaje dice es que estos hombres creían y mujeres creían que no tiene provecho afligir su corazón delante de Dios. La palabra hebrea que se usa aquí es la palabra halak, que es una palabra que se traduce más como silicio, rasgar vestiduras, el acto de derramar nuestro corazón delante de Dios y entender que nosotros estamos en esta tierra para humillarnos delante de Dios, porque nada merecemos y todo lo que recibimos es por gracia. Sin embargo, estos hombres actuaban más como impíos. Y no eran impíos solamente porque estaban en un mundo de pecado. Eran impíos porque servían a Dios con propósitos equivocados. Es probable que en esta mañana tenemos hombres y mujeres que estén sirviendo a Dios con planes equivocados. Que crean en sus corazones que servir a Dios y honrarlo tiene provecho. Que piensen que servir a Dios es una pérdida de tiempo, es inutilidad, es destrucción, banalidad. Pero finalmente, estos hombres que no comprenden el propósito de la ley, que no entienden el propósito de humillarnos delante de Dios, entonces llegan al colmo de la historia y declaran lo siguiente. Miren esto es lo que dicen estos hombres, versículo 15. Y el versículo 15 ahora demuestra lo que tienen estos hombres y mujeres en sus corazones. Y miren lo que dice el versículo 15. Ustedes dicen: dichosos los soberbios, bienaventurados, felices los altaneros, felices aquellos que se jactan de lo que tienen, gozosos aquellos que piensan que con sus actitudes equivocadas honran al Señor. Eso es lo que piensan ellos. Y el pasaje sigue diciendo: porque hacen impiedad y prosperan. Hacen impiedad y prosperan. ¿Cómo es que un hombre que no honra a Dios, que obra impíamente, que sus actos demuestran que su vida no ha sido transformada por Dios, llegue a prosperar? Pero ¿sabe qué es lo triste? Que no hablamos de gente en el mundo que está perdida. Hablamos de gente que está en la fe, que sirve a Dios, pero están en la iglesia, pero sus actos demuestran que están perdidos, porque deshonran a Dios del cielo. Y el pasaje sigue diciendo: hasta desafían a Dios y quedan sin castigo. Son inmunes al castigo divino. La gente pareciera ser resguardarlos y preservarlos del castigo. Y algunos hasta creen pensar que Dios está de acuerdo con el mal proceder de aquellos que honran a Dios, pero sus vidas demuestran lo contrario. Si algo está matando la fe en este tiempo, no es la carencia de predicar el evangelio, no es si salimos o no a tocar puertas. Lo que mata el evangelio en este tiempo es un testimonio de hombres y mujeres que no han honrado a Dios en sus vidas. Porque la gente allá afuera no quiere saber cuánto sabes de Biblia. La gente quiere saber cómo tu testimonio habla de la obra de Dios en tu corazón. Y el problema es que nuestras palabras es un reflejo de si somos o no impíos o somos realmente fieles delante del Señor. Mientras vemos ahora a los impíos hablando así y creyendo que Dios pasa por alto nuestros errores y pecados, creyendo que Dios se hace la vista gorda
ante las acechanzas del pecado en nuestra vida, creyendo que Dios se olvida de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Entonces aparece en la historia hombres y mujeres fieles. Y mire ahora la actitud de los hombres fieles. Versículo 16. Y los hombres fieles hacen lo siguiente. Los hombres fieles no se arrogan la idea de creer que están haciendo bien cuando sus actos están mal. Los hombres fieles hacen lo siguiente. Versículo 16. Entonces, los que temen al Señor, ¿qué hacen? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¡Ah, interesante! Los hombres fieles no se levantan arrogantemente para decirle al mundo que los impíos prosperan. Se quejan de lo que sirven a Dios. Se quejan de honrar a Cristo en sus vidas. Los hombres fieles aprenden a entender que hablan, pero no le hablan a la multitud. Se hablan los unos a los otros según la Biblia. Y a mí me encanta algo. Y el Señor escuchó sus palabras. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué está escuchando Dios de nuestros corazones? ¿Qué es lo que está revelando nuestros corazones a través de las palabras? Y dice la Biblia que estos hombres que temían a Dios hablaron los unos a los otros. A mí me encanta que la palabra que se usa en hebreo para hablar de los unos a los otros es la palabra davar, y se traduce mejor como arreglar, comparar, aconsejar, acompañar. Los hombres de Dios no están en esta mañana para justificar con sus palabras lo malo que hacen. Los hombres de Dios estamos aquí para ayudar a otros a salir del pecado, para acompañarlos, para aconsejarlos, para ayudarlos, para darle la mano y sacarlo del foso. Porque los hombres de Dios que temen a Dios buscan a su prójimo y hacen lo que sea para redimirlo de la garra del diablo. Me cuesta creer como mucha gente cae en esta iglesia a nivel mundial, y los primeros que están dispuestos a tirar piedras para destruir la vida de esta persona somos los mismos que una vez dijimos que eran nuestros hermanos. Me cuesta creer que la iglesia no crece más, no porque no se hace evangelismo y se cumple la misión, no crece más porque nuestras palabras se convierten en lanza para destruir los corazones de hombres y mujeres que una vez fueran casados por el evangelio. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué dicen esta mañana tus palabras? ¿Aconsejan? ¿Levantan? ¿Redimen? ¿Transforman? ¿Hablan de fe y de la obra de Dios en sus vidas? ¿Agradecen por el servicio que hacen a Dios? ¿Lo hacen de manera voluntaria y sus corazones arden de bendición? ¿O terminan justificando sus actos creyendo que Dios olvida lo que hacemos delante de Él? Finalmente el pasaje termina diciendo, me gusta el texto porque dice el texto, y cuando Dios escuchó las palabras de los hombres fieles, el pasaje dice que Dios las anota. Dios las escucha y Dios las anota. Y las anota en el libro, según la Biblia, en el libro de la memoria, en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. La pregunta en esta mañana, ¿cuántos realmente somos fieles delante del Señor? ¿Cuántos realmente usamos nuestras palabras como un mecanismo para salvar y restaurar a otros? ¿Cuántos realmente usamos las palabras no para defender lo indefendible, sino para levantarnos contra el pecado y decirle a Dios, Señor, queremos vivir una vida nueva en Cristo Jesús? ¿Cuántos queremos en esta mañana convertirnos en los mejores consejeros para levantar al que está deprimido, angustiado, al que tiene problemas, al que está débil en la fe, y decirle que tenemos un Dios poderoso que nos ama con amor eterno? Y en definitiva, ese Dios que nos escucha, y nos escucha no porque hablamos a voz populi, nos escucha porque estamos dispuestos a unirnos los unos a los otros. La clave de la iglesia en este tiempo para hacer cosas grandes para Dios
no está en cuántas cosas planificamos, está en la actitud de estar unidos con un propósito santo y que nuestras palabras glorifiquen el nombre del Señor. La pregunta en esta mañana: ¿qué hablan tus palabras? ¿Qué revelan tus palabras? ¿Revelan que eres un impío o revelan que eres un hombre fiel o una mujer fiel? ¿Revelan un corazón pervertido o revelan un corazón transformado por el poder del Señor? Y mis amigos, si algo necesitamos en esta mañana, son varias bocas que honren el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mientras dedicamos más tiempo para hablar de Maduro, para hablar de la crisis, para hablar de los problemas, para hablar de otros, dediquemos tiempo para glorificar al Señor. Amén. Y que nuestras palabras levanten a un Dios que lo hizo todo por nosotros, entendiendo que nadie es inmune delante del Señor y que todo lo que hacemos, tarde o temprano, recibe el justo pago por lo que tú y yo hemos hecho delante del Señor. La pregunta en esta mañana: ¿cuántos queremos en esta mañana decirle a Jesús: Señor, yo quiero que toques mis labios porque quiero glorificar tu nombre? Amén, amén. Yo necesito, Señor, encontrar a otro quien es mi prójimo para levantarlo, para ayudarlo, para rescatarlo. ¿Y saben algo? Tenemos un gran desafío. Si cada uno en esta mañana se desafía en el nombre de Dios, a hablarle a un vecino, a hablarle a un amigo, a hablarle a su prójimo más cercano y decirle que Jesús viene, vamos a ver a todo barroso convertido al Evangelio en el nombre del Señor. Amén. Cuidado con las palabras, porque las palabras revelan lo que tienes en el corazón. Y si eres un impío, tu impiedad se va a revelar. Y se va a revelar no porque Dios sea malo, sino porque tu corazón nunca estuvo dispuesto a servir a Dios con corazón sincero. Cuídate de servir a Dios creyendo ganar pleitesía, mérito alguno, o creer que Dios te bendice por lo que haces. Dios te bendice no por lo que haces. Dios te bendice por lo que eres en el nombre de Cristo Jesús. Y lo que tú eres glorifica el nombre del Señor. Es tanto, Dios no deja de bendecir a buenos y malos. Alabado el nombre de Dios por eso. Pero al final, no olvides que lo que hacemos impacta más que lo que decimos. Y que nuestras actitudes y actos revelan la obra de Dios en nuestros corazones para glorificar el nombre de Jesús. Pregunten esta mañana: ¿habrá un hombre o una mujer en esta mañana que le diga a Dios: Señor, quizás no he hablado bien, tengo un mal pensamiento, una mala emoción, algo que está pasando en mi corazón, y quiero que transformen mis palabras para convertirme en bendición para otros en el nombre de Cristo Jesús? Quiero ver ese hombre, esa mujer de pie, que le diga a Dios: Señor, yo quiero, Señor, porque he cometido mucha falta, he hablado lo que no tengo que hablar, he revelado en mi corazón lo que está en mi vida, pero quiero honrar tu nombre para la gloria del Señor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, necesitamos, Señor, en esta mañana más hombres y mujeres que tengan una disposición abierta para glorificar tu nombre. Y aunque es triste decirlo, pero en ocasiones, aún en la fe, tenemos gente que camina y sirve a Dios de manera impía. Pero en esta mañana, Señor, yo creo que los fieles que tú has rescatado en tu iglesia se van a levantar para convertirse en consejeros para ayudar a su prójimo, para levantarlo, para decirle a aquel que está pereciendo que tú vienes por segunda vez. Y gracias, Señor, porque tienes una oportunidad en esta mañana de brindarnos, de mostrarnos que nuestros actos hablan más que nuestras palabras, pero nuestras palabras revelan lo que hay en el corazón. Y en definitiva, todo lo que somos glorifica tu nombre. Gracias, oh Dios, por cada uno de tus siervos en esta mañana que han venido a este lugar. Y espero, Padre eterno, que tu palabra caiga en los corazones receptivos y que puedan ser transformados por tu poder. Gracias por bendecirnos inmensamente. Gracias porque eres bueno en gran manera. Y gracias porque viniste esta mañana a revelar un carácter fiel a través de nuestras palabras. Síguenos bendiciendo en Cristo Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga inmensamente. Amén. Chucuto. 2:36.